The rest of us, we're going to open up our Bibles to Jonah chapter 1. El resto de nosotros vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Jonás capítulo 1. Jonah chapter 1. Jonás capítulo 1. Today, I have it in my heart throughout the rest of this month Tengo en mi corazón que a través de este mes to preach on Jonah. de predicar sobre Jonás. Jonah is a Bible character that many of us are familiar with, Jonás es un personaje bíblico del cual muchos de nosotros conocemos, especially if we grew up in church. especialmente si crecimos en la iglesia. You might remember the story of Jonah. Quizás se acuerdan de la historia de Jonás. The Lord called him to go to Nineveh, El Señor lo llamó para que fuera a Nínive and he decides, I'm not going to do what the Lord called me to do, y él decide no voy a hacer lo que el Señor me dijo, but I'm going to go to Tarshish, sino que voy a ir a Tarsis and I'm going to go the exact opposite direction of where God wants me to be. y voy a ir en la dirección opuesta a donde Dios me mandó. I'm not going to go to where God wants me to go. No voy a ir a donde Dios quiere que yo I'm vaya. going to go where I want to go. Voy a ir donde yo quiero ir. Sound familiar to anyone? ¿Suena familiar a alguien aquí? But if you know the story, you know that he got on a boat on his way to Tarshish. Si conoces la historia, sabes que él se montó en un barco que iba hacia Tarsis And on his way there, y en rumbo a the Tarsis Lord brings about a storm. el Señor levanta una tormenta And he knows that it's because of him. y Jonás sabía que era por él And he mismo. tells the mariners, Y él le dice a los marineros, I'm the problem. yo soy el problema. I need you to cast me out of this boat. Necesito que me tiren de esta embarcación. So they're a little bit reluctant at first. Y al principio están como que debatiéndolo, But when they're seeing this storm is not giving up, pero cuando se dan cuenta que esta tormenta no se va a rendir, they say, well, buddy, we're going to have to throw you off the boat. entonces dice, bueno, hermanito, vamos a tener que tirarte. So they throw him off the boat. Así que lo tiran de la embarcación Now the sea is calmed, y se calma entonces The el winds are mar. now calm. Los vientos ceden and the Lord provides for a fish to come and swallow y el Señor entonces provee un gran pez para que venga y se trague our brother Jonah. a nuestro hermano And you may have Jonás. heard this story. He was there for 3 Y days. quizás has escuchado la historia que estuvo allí por 3 días, He repents, se arrepintió and the Lord allows him to now go and make it right. y el Señor entonces le permite que vaya y haga lo que tenía que And hacer. it's a very disgusting way, by the way. Y es una forma bien así que da un poco de asco. The fish vomits him. El pez lo vomita You know, because when you're out of God's will, porque cuando está fuera de la voluntad de Dios you make some people puke, to be quite honest with you. hace que gente vomite. Vamos There's a ser people that honestos. see you and they know you're not where you're supposed to be. Hay gente que te ve y saben que tú no estás donde deberías And it's estar. like, yuck, I don't want this. Es like, ay, yo no quiero esto. Today I want to talk to you about Jonah. Y hoy te quiero hablar de Jonás. But of course, I don't want to just talk about Jonah. Pero obviamente no solamente quiero hablarte de I Jonás. want to talk about us. Quiero hablarte de nosotros. Because many of us, Porque muchos de nosotros we want to know about God's will. queremos saber de la voluntad What de Dios. is God's will for my life? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? I love it when young people are asking that question. Me encanta cuando los jóvenes hacen esa Where pregunta. does God want me? ¿Dónde Dios me quiere? Where does God want to use me? ¿Dónde Dios quiere usarme? And none of us have a problem with wanting to know the will of God for our lives. Y ninguno de nosotros tiene problema en querer saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. But in my few years on this earth, Pero en mis pocos años aquí en la tierra, I've come to realize something. me he dado cuenta de una cosa. People don't have a problem with knowing the will of God. La gente no tiene problema conociendo la voluntad de Dios. They have a problem with doing the will of God. Ellos tienen un problema haciendo la voluntad They de don't Dios. always like the will of God. A ellos no siempre les gusta la voluntad de Dios. They much more prefer their will. Prefieren su propia voluntad. And when God's will is different from their will, Y cuando la voluntad de Dios es diferente a la de ellos, they say, nah, man, I don't want to do God's will. dicen, no, hermanito, yo no quiero hacer la voluntad Or de Dios. maybe they don't say it, Y quizás no lo digan, but they live it out. pero lo viven. And you can tell when someone is not living in God's will. Y te puedes dar cuenta cuando alguien no está viviendo la voluntad de Dios. Other people can see it. Otras personas lo pueden ver. But there's some dangers to living outside of God's will. Pero hay algunos peligros de vivir fuera de la voluntad de Dios. And I want to talk about some of those Y yo dangers quiero hablarte hoy de algunos de esos peligros from Jonah's story. de la historia de Jonás. See, because here's the thing you need to understand. Porque ¿qué es lo que tienes que entender? The will of God will cost us something. La voluntad de Dios nos va a costar algo. It's going to cost you something. Te va a costar To algo. do what God wants you to do, El hacer lo que Dios
quiere que tú hagas, it's going to cost you te something. va a costar algo. And many of us don't want to pay that Y muchos de price. nosotros no queremos pagar ese precio. But not living in God's will Pero el no vivir en la voluntad de Dios will cost us more. nos costará más. It will cost us more. Nos costará más. And that's the first thing I want you to know Y es lo primero que quiero que sepas about Jonah sobre Jonás. and vicariously more talking about ourselves here. Y hablando de él, pero hablando a nosotros también. When we are living outside of God's will, it's costing us a high price. Cuando estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, nos va a costar un precio alto. Let's go to Jonah chapter 1, Vamos a ir a Jonás capítulo 1 verses 1 through 3. y vamos a ver los versículos del 1 al 3. The word of God says this. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. I want you to notice something. Quiero que te des cuenta de algo. Not only is it going to cost you something, No solamente te va a costar algo, the first thing is that God's will versus not God's will lo primero que quiero que sepas es que la voluntad de Dios versus la no voluntad de Dios, both are going to cost you. los dos te van a costar. The first thing is that they're both going to cost you effort. Lo primero es que las dos cosas te van a costar un esfuerzo. God tells Jonah in verse 2, he says, arise. En el versículo 2, Dios le dice a Jonás, levántate. So he's saying, listen, right now you are in a position where you need to arise and do something. Él está diciendo, ahora mismo estás en una posición donde te tienes que levantar para hacer algo. Now watch verse 3. Ahora mira el versículo 3. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Watch this. So he paid the fare. Y pagando el pasaje, Not only does it cost you effort, no solamente te cuesta un esfuerzo, it can cost you some money. también es posible que te cueste And dinero. again, doing God's will versus not doing God's will will cost you. Y hacer la voluntad de Dios y el no hacer la voluntad de Dios, ambos te van a costar. But you're never going to be successful Pero nunca vas a tener éxito until you're walking in the perfect will of God. hasta que estés caminando en la perfecta voluntad Not de the Dios. somewhat will of God, No en la más o menos voluntad de Dios, but until you're right where God wants you to be. sino hasta que estés de justo donde Dios quiere que estés. So he paid the fare and went down into it. Así que pagó el pasaje, entró en la nave para irse con ellos. He went to go to Tarshish away from the Lord's presence. Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. So it cost him effort. Así que le costó un esfuerzo, It cost him le finances, costó finanzas, but it also cost him spiritually. pero también le costó To espiritualmente. me, the third one is the scariest one Para mí, esa tercera es la que más me asusta. because it said he was going away from the presence of the Lord. Porque dice que él se fue lejos de la presencia de Jehová. That's the place you really never want to be. Este es en el lugar donde tú no quieres estar. And by the way, the presence of the Lord Y por cierto, la presencia de Dios isn't just in church. no es solamente en la iglesia. Amen? Amén. It's not just in the church. No es solamente en la iglesia. You could have the presence of the Lord on Monday morning. Did you know that? Puedes tener la presencia de Dios los lunes en la mañana. You can ¿Sabías? have it on Tuesday morning. Did you know that? También en los martes en la mañana. You, ¿Sabías? you can every single day of the week Él cada día de la semana be in the presence of the Lord. puedes estar en la presencia del Señor. So this whole fiasco is costing Jonah dearly. Así que este lío completo le está costando a Jonás. Have you ever been in a situation ¿Has alguna vez estado en la situación where you paid for something donde pagaste por algo? not once No una vez, but twice? pero dos veces. Anybody? ¿Alguien?
You thought you could fix the bathroom, Tú pensaste que podías arreglar ese baño, but you don't have the license of a plumber. pero no tienes la licencia de plomero. So you thought you could do the job. Tú pensaste que podías hacer el You thought it trabajo. would be cheaper for you to do the job. Pensaste que te ibas a ahorrar I know dinero the men haciendo don't el even want to trabajo. look at me right now, Yo sé que los hombres no me quieren ni mirar. right? Or you thought you could fix your car, O quizás pensaste que podías arreglar el auto. but you only made matters worse. Pero simplemente hiciste las cosas peor. And now not only did you have to fix it the first time Y ahora no solamente tuviste que arreglarlo la primera vez and pay for the cheap repair, y pagar por ese arreglo barato, but now you have to pay for the cheap repair pero ahora tienes que haber pagado por el arreglo barato and then the real repair. y el arreglo correcto. Anybody ever been there? Don't raise your hands. ¿Alguna But vez alguien pasó por esto? No, ni levante la I just mano. want you to self-examine and self-reflect. Pero quiero que te examines a ti mismo. Or you thought, O quizás pensaste, I could buy this desk or this chair at Temu. "Oh, Anybody? yo puedo comprar este escritorio o esta silla en Temu. It looks sturdy in the picture. Se ve que aguanta. But then you bought it on Temu. Pero lo compraste en Temu And then you y realize te diste cuenta either I need to lose weight que o tengo que bajar de peso yo or these people didn't make this chair the right way. o esta gente no hicieron esta silla bien. So now you have to buy it on Temu. Así que ahora pagaste por comprarla en And Temu now you have to buy it at the real furniture store. y ahora tienes que ir y comprarlo en una tienda correcta. So you paid twice. Así que pagaste doble, You paid more. pagaste más, It cost you more. te costó más. This is exactly what's happening in Jonah's life. Esto es exactamente lo que está sucediendo en la vida de Jonás. God knew that Jonah was going to do what God wanted him to do regardless. Dios sabía que Jonás iba a hacer lo que Dios quería, no importa lo que él hiciera. But Jonah didn't know that. Pero Jonás no sabía eso. Jonah thought he could run away from God's will. Jonás pensó que él podía huir de la presencia de Dios. A couple of months ago, our brother Dr. Andino came here, Hace unos cuantos meses atrás nuestro amigo el doctor Andino vino acá and he made such a wise comment y él hizo un comentario muy on sabio the story of Jonah. sobre la vida y la historia de Jonás. He said when Jonah was trying to run away from the will of God, Él dijo, cuando Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios, de he la couldn't voluntad de even Dios, kill himself. él no podía ni matarse a sí He mismo. couldn't even kill himself. Él no podía ni matarse a sí mismo. To me, it was almost as if God says, Para mí es como que si Dios hubiera dicho, no, Jonah, you don't die when you want to die. no, Jonás, tú no te vas a morir cuando tú te quieres You die morir. when I say you die. Tú te mueres cuando yo diga que te You vas a see, morir. when you are trying to step out of God's will, Cuando tú estás tratando de salirte de la voluntad de Dios, you really cannot run away from it. honestamente tú no puedes huir de You él. really can't get that far. No te vas a poder ir muy lejos de él. What's interesting to me Lo que me llama la atención is that I was looking at the distance from where Jonah probably was to Nineveh. que yo estaba mirando en la distancia de donde Jonás estaba hasta donde estaba Nínive. According to 2 Kings, De acuerdo a la Segunda de Reyes, Jonah was from Gath Hefer. Jonás era de Gath Hefer. Yep. And that means that Nineveh was only about 500 miles away. Así que Nínive le quedaba como 500 millas de lejos, But he went to Tarsus. pero él fue a Tarsis. Guess what? That was 2,500 miles away. Eso estaba a 2,500 millas Telling al me otro that lado. it was probably a more expensive trip. Lo que me deja pensar que ese viaje costó más, 5 times more expensive. 5 veces más caro. I want you to know that stepping out of God's will Yo quiero que tú sepas que el salirte de la voluntad de Dios will cost you more. te va a costar más. So just do God's will. Así que simplemente mejoras la voluntad de It'll Dios. cost you less. Te va a costar menos. And you'll be in the will of God. Y vas a estar entonces en la And you voluntad will de find Dios. success Y encontrarás éxito when you're doing it God's way. cuando lo haces de la forma Can de anybody Dios. say amen? ¿Alguien puede decir amén? Number 2, Número 2. not only will it cost you, No solamente te va a costar, but it will cost others. pero también le va a costar a otros. It will cost other people. Le va a costar a otras Let's go to personas. verses 4 through 5. Vamos a ver a los versículos 4 y 5. It says, but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. So Moses is thinking he's running away.
Así que Jonás está pensando que va a salir huyendo. He's thinking he's safe on the ship, Él está pensando que está bien en la nave, but God causes a great storm. pero Dios levanta una tormenta. Oh, don't be the cause of your own storm, please. No seas la causa de tu propia tormenta. Sometimes we're the cause of our own storm. A veces nosotros somos la causa de nuestras propias I tormentas. don't know why this is happening to Y me. yo no sé por qué esto me está pasando. I don't know why I'm so broke. No sé por qué porque nunca tengo dinero. Could it be that I don't have a job? ¿Será porque no tengo Could trabajo? it be that I just stay home and don't do anything all the time? ¿Será porque me quedo en la casa y no hago nada? Or is it that, could it be that I'm overspending my money? ¿O será que yo gasto demasiado Why dinero? me, ¿Por God? qué a mí, Señor? You know, sometimes we're the cause of our own storms. A veces nosotros somos la causa de nuestras propias You don't have tormentas. to say amen, No tienes que decir amén, because I know there's an amen in there. porque yo sé que ahí hay un amén. But sometimes it won't just cost you, it'll cost others. So now there's this wind Pero a veces no solamente te va a costar a ti, sino que también le va a costar a otros. and there's a storm. Así que se levanta un viento y una tormenta. Verse 5 says, Then the mariners were afraid, and they each cried out to his God. And they hurled cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Y los marineros en el versículo 5 dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. This is so interesting. Esto es muy interesante. These people are throwing out their cargo. Esta gente están soltando o tirando los enseres y las cosas que estaban en la nave. So now this isn't just costing Jonah, Así que esto no solamente le está costando a Jonás, this is costing the people around him. esto le está costando a los que están alrededor de It's él. almost like there's an aura, an atmosphere around him. Es como que hay una atmósfera alrededor de The él. teenagers would say there's a vibe, Los juveniles tienen que hay un vibe. right? There's just Una this, vibra. there's a vibe around Jonah Es como que hay una vibra alrededor de that's Jonás now costing me too. que me está costando a mí. This is why you need to be careful who you hang around with. Por eso es que tienes que tener cuidado con quién andas. You start hanging around too many people that are outside the will of God, Si tú comienzas a estar con personas que están fuera de la voluntad de Dios, it might start costing you too. es posible que comience a costarte a ti. Believe me. Créeme. But it's interesting Pero es interesante because not only is it costing Jonah, porque no solo le está costando a Jonás, this is not an isolated thing. esto no es algo que está aislado. You know, when parents make mistakes, Cuando los padres cometen errores, it doesn't just cost the parents. no solo le cuesta a los padres, It also costs the children. también le cuesta a los hijos, It also costs other people. también le cuesta a otras personas. When the parents are outside of God's will, Cuando los padres están fuera de la voluntad de Dios, it costs other people. le cuesta a otras personas. We all are familiar with the Coldplay story. Todos sabemos de la historia de Coldplay. I mean, we all know what happened. Todos sabemos lo que pasó. It would be one thing if it just cost those two individuals something, Es una cosa que si solamente le hubiera costado a esas dos personas algo. but it didn't just cost them something. Pero no solamente le costó algo a ellos. It cost their spouses. Le costó a sus cónyuges. It cost their children Le something. costó a sus hijos It algo. cost their employers something. Le costó a sus patronos. Because when we're outside of God's will, Porque cuando nos salimos a la voluntad de Dios, we're a liability on other people. somos un riesgo a otras And personas. Jonah is now being a risk to other people. Y ahora Jonás se convierte en un riesgo a las otras personas. Our disobedience, Nuestra it desobediencia hurts our families. lastima a nuestra It familia. hurts our friends. Lastima a nuestras It amistades. hurts them not just emotionally, sometimes even financially. Nos lastima no solamente emocional, sino también a veces It financieramente. even hurts our church Y también lastima a la iglesia when we're walking outside of God's will. cuando estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. I'm not going to read the whole verse, verses 7 through 10. You can read it on your own. No voy a leer el resto de los versículos del 7 al 10, But in Jonah chapter 1, verses 7 through 10, pero en Jonás capítulo 1 del 7 al 10 they cast lots. vemos que echaron suerte. And when they cast lots, they say, oh God, tell us, whose fault is this thing? Están echando suerte a ver, pidiéndole a Dios, ¿a quién le echamos la culpa de esto? We got rid of all the cargo, Ya sacamos todos los enseres. and we're still struggling here. Y como quiera estamos batallando. So it's God, who do we throw out of this boat next? ¿A quién tiramos del bote? They weren't really saying that. No estaban diciendo But they eso. were saying, whose fault is this? Pero están buscando de quién es la culpa. And they cast lots. Y entonces echaron suertes. Bling, bling, bling. They fall right on Jonah. Y entonces la suerte cayó sobre Jonás. So they're like, bro, what happened? Entonces le pregunto, oye, ¿pero qué pasa? Tell us what's going on. Dinos qué pasó. And he says, it's me.
Él dice, soy yo. Verse 9, Versículo 9. he says, I'm the problem. Él dice, yo soy el problema. But then he says this. This is so interesting in verse 9. Pero es muy interesante el versículo 9. He said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. He is so self-deceived. Él está tan engañado. Because if you truly feared God, Porque si él verdaderamente hubiera temido al Señor, then you would be doing the will of God. entonces tú estarías haciendo la voluntad de There's Dios. so many of us Hay muchos de nosotros that are quick to say we're Christian. que somos rápidos en decir que somos That cristianos. are quick to say, well, I serve the Lord. Que somos rápidos en decir yo sirvo al Señor. That are quick to say, I fear the Lord. Que somos rápidos en decir yo temo al Señor. Right? But we're not doing the will of the Lord. Pero no estamos haciendo la voluntad de And Dios. if we're not doing the will of the Y si no Lord, estamos haciendo la voluntad de Dios, how could we say, I fear the Lord? ¿cómo podemos decir yo temo al Señor? Oh man, I really don't have enough time to go deeper there, but I just want you to know No tengo el tiempo suficiente para ir más profundo, pero quiero que sepas that you're costing somebody else. que le estás costando a You're alguien. costing them their peace. Le estás costando su paz. You're costing them maybe their emotional health. Quizás le estás costando su emocional, la salud emocional. Because when we step out of the will of God, Porque cuando nos salimos de la voluntad de it Dios, costs people. le cuesta a la It costs gente. us more, Nos cuesta a nosotros más and it costs people. y les cuesta a otras Here's the personas. third thing I want you to know. Aquí está lo tercero que quiero que The sepas. third thing I want you to know. Lo tercero que quiero que sepas. Now, I'm going to use an S word in a minute. Y voy a usar una palabra específica en un And minuto. it might be a strong S word. Y quizás sea una palabra All right? fuerte. So I want you to brace Así yourselves. que agárrense. When I used to teach my kids never to say this S word. Y yo siempre le decía a mis hijos que no usaran esta palabra. And one time my kid called me out for saying the very S word that I'm about to tell you right now. Y una vez mi hijo me reclamó por de usar yo la palabra que le decía que no Relax, usara. it's not that S word that you're thinking Relájense, about. que no es la mala palabra que te están pensando. It's still a strong S word. Es And una palabra fuerte, I wanted to phrase this different, pero lo quería decir de una forma but I said diferente. it just doesn't get the attention. Pero simplemente no capta la atención. Our disobedience to God Nuestra desobediencia a Dios causes us to think. nos hace a nosotros pensar. You ready? ¿Están seguros? ¿Están listos? Stupid. Que somos estúpidos. It just causes us to think stupid. Nos hace pensar estúpidos. Have you ever seen somebody that's not in God's will? ¿Has visto alguna vez a alguien que no está en la voluntad de Dios? It's like they don't reason right. Es como que no razona. It's like, bro, you're thinking stupid. Es como tú le tienes que decir, estás Stop pensando being estúpidamente. stupid. Deja de estar siendo un I'm estúpido. enjoying this a little too much. I better Como get que off me lo that estoy word. gozando un poquito. But in verse 11 through 15, Pero en los versículos del 11 al 15, Jonah comes up with the dumbest idea Jonás sale con la idea más tonta of how he can solve this de problem. cómo él puede resolver este problema. Now, we all know the story, Ahora nosotros todos sabemos la and, historia and we learned it as little kids. y la aprendimos cuando éramos pequeñitos. So we haven't really thought about this all that smart. Así que no creo que hemos pensado en esto muy inteligentemente. But I want us to think about it again Pero quiero que pensemos en esto otra vez and más. realize just how moronic his idea was. Y nos demos cuenta que tan morona esa idea fue. Jonah, Jonás you're out of God's will. está fuera de la voluntad de You're Dios. going the wrong way. Vas en rumbo And there's a opuesto storm. y hay una tormenta. A smart person Una persona inteligente would do this to fix the problem. haría eso para arreglar el problema. Hey guys, Hey, gente, it's my fault. es mi culpa. I need us to turn around this ship Necesito que le demos vuelta al barco and go back to Tarshish. y regresar a Tarsis. But the dumb idea that Jonah thinks Pero la idea tonta que tiene Jonás, is going to solve the problem que va a resolver el problema, is just kill me. dice, mátenme. Do you really want to walk away and run away from God that bad? ¿Tú verdaderamente quieres correr de la voluntad de Dios tanto That you'd rather die? que prefieres morirte? Do you rather die? ¿Preferirías morir? That's the dumbest idea. Esa es la idea más tonta. No, just turn around. No, simplemente volteate. If you're not living in God's will, Si no estás viviendo en la voluntad just de Dios, about face, date una vuelta, you turn, haz un U-turn, go back, date de and do regreso God's will. y haz la voluntad The de Dios. smartest answer. Es la respuesta más sencilla. But he says no.
Pero él dice, no, Throw me into the water. láncenme al agua. That's just a dumb idea. Es una idea tonta. It just doesn't make any kind of sense. No tiene nada de sentido. The mariners, Los marineros, if you read it, si lo lees, you realize they realized it was a dumb idea. ellos se dieron cuenta que era una idea tonta. Because initially they didn't throw him. Porque inicialmente no lo tiraron. They say, nah, bro, that's dumb, bro. I'm not doing that. No, eso es tonto, yo no lo I voy a ain't hacer. doing that. No, no lo voy a hacer eso. They started rowing back to land. Ellos trataron de navegar hacia tierra. That was smart. Eso fue inteligente. But they weren't going the right way. Pero no iban en el rumbo They needed to correcto. go back to Tarsus. Tenían que irse de regreso al otro lado. So they can't figure it out. No pueden entender. Jonah hadn't told them anything. Jonás no le había dado los He just said detalles. it's my fault. Simplemente dijo, mi culpa. So they're like, yo, they start praying to God now. Así que ellos comienzan a orar. And they say, God, Y dicen, Señor, please forgive us for what we're about to do. por favor, perdónanos por lo que vamos a hacer. And they go ahead and they throw Jonah overboard. Y entonces ellos agarran a Jonás y lo tiran. But I love what the Bible says in verse 17. Y me encanta lo que la Biblia dice en el versículo In 17. verse 17, let's read that. Vamos a leer este versículo. It says, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. God was ready for this. Dios estaba preparado para esto. So he tapped on Buddy the whale or something. Así que él le había llamado a Boris la ballena. For the theologians, Quizás. I know it wasn't a whale. It's a great fish. I Para got los it. teólogos, yo sé que no fue una ballena, fue un gran pez. Just trying to be funny for a minute, if that's okay. Simplemente siendo cómico. So he gets this big fish. Pero él llama a este gran pez I need you to be over here. y le dice, necesito que te muevas para And I acá. need you to swallow this dumb prophet that I've got. Y necesito que te tragues a este profeta tonto que tengo aquí Because arriba. I'm still not done with him yet. Porque aún no he terminado con él. So he finally comes. Así que el final viene. You know the story. ¿Sabes la historia? They cast him. Lo tiran a Jonás And this al whale agua. doesn't eat him. Y este gran pez no se lo come, This whale actually saves him. sino que lo salva. What an unlikely source, right? Es un recurso muy raro. To come and save you from your own stupidity. Que te venga a salvar de tu propia estupidez. And he comes and he saves him and he takes Jonah. Y viene y lo salva y toma a Jonás. And for 3 days, he's in the belly of the whale. Y por 3 días él está en el estómago de este gran pez. And apparently, God starts working with him and dealing with him. Y Dios entonces comienza a trabajar y lidiar con él. And finally, he comes to the place where he realizes his error. Y por fin él entonces llega acá en sí y se da cuenta de su error. And he says in verse 9, he says, but with the voice of thanksgiving, I will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Y en el versículo 9 del capítulo 2 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. He says, I'm going to do what God wants me to do Él por fin dice, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, because he saved my life. porque Él salvó mi vida. And the Bible says that the fish vomited him out. Y la Biblia nos dice que ese pez lo vomitó And then he goes on to do God's will. y él entonces va a hacer la voluntad de Dios. I want you to know what's most important about this story Yo quiero que tú sepas que lo que es más importante en esta historia is that God is patient with us. es que Dios es paciente con nosotros. That God is patient with us. Que Dios es paciente con nosotros. See, I want you to understand that. Yo quiero que entiendas esto. You're going to do God's will. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. What God wants you to do, Lo que Dios quiere que tú He's hagas. a sovereign God. Él es un Dios soberano. Even if you try to run so far away Aun si tú quieras salir corriendo y huir muy lejos, that you try to kill yourself, tan lejos que te quieres aún morir, I want you to know you will do the will of God. quiero que sepas que vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Here's the problem with many of us. Aquí está el problema con muchos de nosotros. It's not that we don't know God's will. No es que no sabemos la voluntad de Dios, It's that we don't want to do God's will. sino que no queremos hacer la voluntad And de it Dios. appears in very subtle ways Y sometimes. pareciera en formas muy leves We don't appreciate what God's will is for our lives. que no apreciamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. I'm going to say that one more time. Voy a decir una vez más, You see, we want somebody else's will.
Porque nosotros a veces queremos la voluntad de otra persona. We want what God's will is for somebody else. Queremos la voluntad de Dios para otra persona. We don't want the will of God for our life. No queremos la voluntad de Dios para nuestra I vida. don't want to preach in a small church Yo no quiero predicar en una iglesia pequeña with empty seats. con asientos vacíos. I want to preach in the arena Quiero predicar en los estadios where no one else fits. donde no hay gente, no hay espacio para más gente. I don't want to be a small pastor in a small town. Yo no quiero ser un pequeño pastor en un pequeño pueblo. I want to be a big pastor with recognition, jets and limousines. Quiero ser un gran pastor con reconocimiento, con aviones y I limusinas. want to walk into a room Quiero entrar a una and I want habitación everybody to stand up straight y que todo el mundo se ponga de pie and to greet me with y que admiration. me saluden con Oh, admiración. I'm just talking about me right now. Oh, estoy hablando I'll solamente de get to mí. you. Yo ya But I pronto need to deal llego. with my own sin first before I get to yours. Ya pronto llego a ustedes. Tengo que lidiar con mi propio You pecado know, I don't primero. want to be in this job. Ay, no quiero estar en este trabajo. I want her job. Quiero el trabajo de I ella. want his O job. quiero el trabajo de él. I don't want to be where God placed me. Yo no quiero estar donde Dios me puso. I want to be where I want to place myself. Yo quiero estar donde yo me quiero poner. I don't want the customers that keep coming back to me. Yo no quiero esos clientes que sigan viniendo. I want the richer customers out in Edison. Quiero los clientes más Come ricos on, que viven somebody. en Edison. Am I ¿Alguien talking aquí to conmigo? somebody? ¿Alguien aquí? We don't want the will of God for our lives. No queremos la voluntad de Dios para nuestras We vidas. want the will of God for somebody else. Queremos la voluntad de Dios de otra But persona. that's a sneaky little sin. Pero eso es un pecado que se esconde. It's a sin that we don't even name. Es un pecado que ni siquiera You know mencionamos. what the sin is? ¿Sabes cuál es ese pecado? Thou shalt not covet. No desearás. You're not going to covet your neighbor's wife, your No. neighbor's husband. No desearás o codiciarás You're not going to covet their field, la esposa o el esposo del vecino Their house. o su casa their Tesla. o su Tesla. You're not going to covet none of that. No vas a codiciar nada de eso. You're going to be happy in your Chrysler. Vas a estar contento en tu Chrysler. Is somebody hearing what I'm saying right ¿Alguien now? está escuchando? I need to be satisfied where God has me. Tengo que estar satisfecho donde Dios me And I puso. got to be satisfied to where He's called me. Y tengo que estar satisfecho de a dónde Dios me llamó. Because here's the secret. Porque aquí está el secreto. When you get yourself out of where God wants you, Cuando tú te sacas a ti mismo de donde Dios te quiere, everybody knows you don't belong there. todo el mundo se da cuenta que tú no It perteneces doesn't donde matter estás. what you wear or how you try to present yourself. No importa que te pongas ni cómo te trates de Nah, presentar. this is not you. Este no es tu lugar. We know it. O sea, lo sabemos. And you know Y it. tú lo sabes. And you know what? You'll never be successful there. Y nunca vas a tener éxito allí. But you know where you'll be successful? Pero ¿sabes dónde vas a tener éxito? When you're in the will of God, Cuando estás en la voluntad doing de the Dios. will of God. Haciendo la voluntad For de Dios. some of us, it doesn't look as glamorous as it does for somebody else. Para algunos de nosotros no va a tener el glamour que va a tener para otras personas. It's not going to look as pretty as it looks for somebody else. No se va a ver tan bonito como se va a ver para otras But personas. this is God's will for my life. Pero es la voluntad de Dios para mi vida. Sometimes God's will means I'm just sweeping and mopping the floors. A veces la voluntad de Dios es que simplemente estoy mapeando o barriendo el piso. But if that's God's will for my life, Pero si esa es la voluntad de Dios para mi vida, nobody's going to be able to mop the floors and clean the floors better than me. Did you hear me? nadie va a poder barrer ni mapear esos pisos mejor que yo. I'm going to be satisfied Voy a estar and I'm satisfecho going to be successful y voy a ser exitoso where God wants me. donde Dios me quiere. So many of us have this Jonah syndrome. Muchos de nosotros tenemos el síndrome de Jonás. God is calling you to Nineveh. Dios te está llamando a Nínive. Arise and go to Nineveh. Levántate y ve a Nínive. Stop running away from the will of God in your life. Deja de correr de la voluntad de Dios para tu Oh, vida. no, but I want Tarsus. No, pero yo quiero ir a Tarsis. Tarsus is so much better. Tarsis se ve mucho mejor. I'm afraid of Nineveh. Yo tengo miedo de Nínive. Those people cray cray. Esa gente está loco. They'll kill me. Me van a matar. I don't want to go there. No quiero ir allá. I want to do my will. Quiero hacer mi voluntad. And we also want to say, Y también queremos decir, but I fear the Lord. pero yo temo a I'm one of Dios. those Hebrews Soy de uno de esos that hebreos fears the que Lord, teme a Dios, the God of heaven. el Dios del cielo. No, if you really fear the No, Lord, si tú verdaderamente you temes would al do what Señor, God wants you to do. tú vas a hacer lo que Where Dios God quiere wants que you tú to do hagas. it. ¿Dónde Dios I'm quiere not que tú hearing hagas? enough amens for that. I No don't estoy know. escuchando amenes aquí. This is for your own good. Esto es para tu propio bien.
Because I don't want you paying two prices. Porque yo no quiero que termines pagando el I precio doble. don't want you paying two fares. No quiero que estés pagando dos pasajes. I want you paying just one fare. Quiero que solo pagues uno. What's the fare? ¿Cuál es el pasaje? The will of God for me. La voluntad de Dios para mí. Because when you do the will of God for you, Porque cuando haces la voluntad de Dios para tu that's vida, when you see God work in you. ahí es donde tú ves a Dios And that's trabajar also en when ti. you feel a little more alive. Y ahí es cuando te sientas un poquito más vivo. Like, this is exactly where God wanted me. Este es exactamente donde Dios me quería. It may not be the only Y place. quizás no sea el único lugar. You see, the Bible doesn't tell us that God just wanted him to stay in Nineveh forever. La Biblia no nos dice que Dios quería que Jonás se quedara en Nínive para siempre. It's possible God would have said, you know what, now you get Tarsus too. Es posible que Dios quizás le hubiera dicho, ok, ahora sí vas a tener a Tarsis también. You remember King Solomon? ¿Se acuerdan de Salomón? What did Solomon say? ¿Qué dijo Salomón? God said, I'll give you whatever you want. Dios le dijo, te voy a dar lo que tú quieras. I'll give you riches. Te daré riquezas. I'll give you everything that Te the lo- world Te wants. doy todo lo que el mundo quiera. But what did Solomon said? Pero ¿qué pidió Salomón? I want wisdom. Dijo, yo quiero sabiduría. I want discernment. Quiero discernimiento. Because you've called me to do this. Porque me has llamado a hacer And I esto. want to do it right. Y lo quiero hacer And I want to correcto. do it with all discernment. Y lo quiero hacer con You see, he discernimiento. was satisfied where God had him. Él estaba satisfecho de donde Dios lo And you might tenía. say that's easy because he was a king. Y tú dirás, esto es fácil, él era el I rey. hear you. Y te escucho. But that's not the point. Pero ese no es el punto. The point is that he found satisfaction in what God had him. El punto es que él encontró la satisfacción de donde Dios lo puso. I remember as a kid, Me acuerdo que como niño, one time just walking around our house una vez estaba caminando en la casa in South Ozone Park in Queens. en South Ozone Park en Queens. And I'm just walking around the house. Y estaba caminando en la casa. And I remember looking at our house. Y me acuerdo que estaba mirando la casa. It wasn't the prettiest house in the block. No era la casa más linda en el bloque. I still don't live in the prettiest house on the block, just so you know. Y por cierto, aún no vivo en la casa más linda del bloque. But I remember walking around the house Y me acuerdo que estaba caminando a través de la casa as a teenager como un juvenil and just saying, thank you, Lord. y diciendo, gracias Señor. This is an incredible Esta es house. una casa increíble. Thank you, Lord. Gracias Señor. I thank you, Lord, for blessing us with this house. Gracias por bendecirnos con esta It's not the casa. prettiest one, No es la más linda, but it's the one you selected for us. pero es la que tú escogiste para So I'm going to be nosotros. completely grateful. Así que voy a estar agradecido. Something here, let me just tell you the voice of experience here. Y déjame explicarte, esta es la voz de experiencia. When you keep fighting God Cuando tú te continúas peleando con Dios about his will, sobre su voluntad, it's never going to work out for you. nunca van a salir las Even cosas when it como looks tú like it quieres. works out, it's not really working Aun out. cuando parecieran que están saliendo a tu forma, no. It's no van a only salir. when you do God's will. Es solo cuando tú haces la voluntad de Dios. I'm talking to you because I've been there. Te estoy hablando porque yo he estado I'm ahí. talking to you because I was Jonah. Yo te estoy hablando de esto porque yo fui Because I Jonás. wanted to go to Porque Tarsus. yo quería ir a Tarsis. And God called me to Nineveh. Y Dios me llevó a Nínive. But Tarsus has palm trees, Lord. Pero Tarsis tiene palmeras, Señor. Why would I want to freeze a day longer ¿Por qué quiero congelarme un día más in Nineveh? en Nínive? And if you're smart, you get that. Y si eres inteligente, ¿ya me entendiste? Why should I be in Nineveh? ¿Por qué estar en Nínive? The Lord sent the big whale for Y me. el Let's just Señor- say that. Y el Señor envió una gran ballena por He mí. saved me. Y Él me salvó. And the Lord threw me back up in New Y Jersey. el Señor me lanzó otra vez en New Jersey. Thank you, Lord. You're going to stay in Nineveh. Te vas a quedar en Nínive. I paid 2 fares. Yo pagué 2 pasajes. I didn't have to pay 2 fares. No tenía que pagar 2 pasajes. I was already where God wanted me. Ya yo estaba donde Dios me quería. I want you to be where God wants you. Yo quiero que tú estés I donde want Dios you te to quiere. stop coveting everything everybody else has. Quiero que dejes de codiciar lo que los demás I want you to tienen. stop living out of God's will. Quiero que dejes de vivir fuera de la voluntad I de want you to Dios. step into God's will. Quiero que entres a la voluntad de Dios. And no matter how great or how small it Y no is, importa qué tan grande o tan pequeño sea, you're in the will of God. estás en la voluntad de Dios. But you have such a, amen. Come on, let's praise Him for that. Amen. But here's what you really have to understand. Y esto es lo que tienes que entender. You have such a loving Father. Tienes un Padre tan amoroso. What does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? He knows the desires of our hearts. Que Él conoce los deseos de nuestro And He corazón. gives us the desires of our Y Él hearts. nos da los deseos de nuestro But corazón. before He can give you the desires of your heart, Pero antes que Él te pueda dar los deseos de tu corazón, He needs to be able to trust your heart. Él tiene que poder confiar en tu He corazón. needs to be able to trust you. Él tiene que poder confiar en
en ti. And know that you're not doing this for the great Y riches. saber que tú no lo vas a hacer por las riquezas. Or you're not doing this for the big ministry. O que no lo estás haciendo por el gran Or ministerio. you're not doing this because you want to be popular and famous. Y no lo estás haciendo porque quieres ser popular o famoso. But rather, God wants to test that heart. Sino que Dios quiere probar ese corazón. This is what I found in my life. Y esto es lo que yo encontré en mi vida. That the moment Que el momento I said I'm going to Nineveh, que yo dije voy a Nínive, all of a sudden, de repente I see now God working. yo veo a Dios And I'm trabajando. far more successful in Nineveh Y estoy siendo mucho más than I would exitoso ever en be in Nínive Tarsus que hubiera sido or en anywhere else. Tarsis o en cualquier otro lugar. As Christians, Como cristianos. it's one thing if it would cost you. Es una cosa si solo te va a costar a ti. If it only cost you, Si solamente te costará a ti, it is what it is. las cosas son como son. The problem is El problema es that it's costing other people around you. que le está costando a gente alrededor tuyo. You're in the wrong place. Estás en el lugar equivocado. Not only are you missing out, No solamente te lo estás perdiendo tú, but other people are missing out as well. pero hay otras personas que también se lo están perdiendo. Not only are you losing, No solamente estás tú but perdiendo, other people are losing around you. pero personas alrededor tuyo también están There's perdiendo. an atmosphere around you. Hay una atmósfera a tu alrededor. It's a disgusting atmosphere. Es una atmósfera que no es muy buena. It's a terrible vibe Es una vibra muy terrible. all around you Todo alrededor because you're tuyo. not in the will of God. Porque no estás en la voluntad And de this Dios. goes for Christians Y esto va para los cristianos, as much as it goes for non-Christians. igual que va para los no cristianos. To the Christian, Al cristiano, God has called you. Dios te ha llamado. Lord, show me your ways. Señor, muéstrame tu camino. What's your will for my ¿Cuál life? es tu voluntad para mi vida? And then we see the will of God. Y vemos entonces la voluntad de And we're Dios. like, no. Y decimos, no. There's a joke Hay un chiste that's appropriate que es apropiado. here right now. There was a young man. Había un hombre joven, He was praying. estaba orando, He wasn't married. era soltero, And there was a young lady at the church. y había una joven en la Her iglesia. name was Maria. Su nombre se llamaba María. Every Spanish woman's name is Maria. It seems in every story, right? Parece que en todas las historias la mujer se llama María. Maria Ortiz. María Ortiz. That was her name. Ese era el nombre de ella. And this young man, Y este joven, every time he came to worship, cada vez que venía a adorar, he would get involved in se worship. involucraba en la adoración. And now we're going to have to translate this one. For our English-speaking people, let's just say her name was Maria Phillips. Okay, we'll just go with that. Entonces vamos a decir que se llamaba María Phillips. So every time he was in worship, Así que cada vez que estaba en la adoración, the letters M-O and M-P in English translated would come in front of his mind. la letra M-O venía en su mente. And he would say, Lord, Y decía, Señor, are you showing me my me wife, estás mostrando a mi esposa, Maria Ortiz? María Ortiz, Or Maria Phillips O María in Phillips. English? en inglés. I got to think about this before I dive into these jokes. Yes. Tengo que pensar antes de entrarle a estos chistes. But the Lord is showing him these letters every time he goes before the Pero Lord. cada vez que él va en adoración, el Señor le muestra estas letras. And he goes and he tells his friend. Y le dice él a su amigo. And his friend was one of those people that God used prophetically. Y su amigo era de esas personas a quien Dios usa He proféticamente. says, listen, the Lord has been showing me these Le letters. dice, mira, el Señor me está mostrando estas And I'm letras. confident he's talking to me about this woman. Y estoy seguro que Dios me está She's hablando de my esta wife. mujer. Es mi esposa. I'm going to marry her. Me voy a casar con ella. And he spoke to his friend. Y él le habló a su amigo. And his friend says, no, my Y brother. dice, no, amigo The mío. Lord wasn't saying Maria Phillips. El Señor no estaba diciendo María Ortiz. He was saying more prayer. Ella estaba diciendo más oración. You see, we don't want God's will. You still laughing? I was laughing. Oh, sorry. I am funny. See, I told you I'm funny. I told you. She says I'm corny. I say corny is the new funny. Anyways, but let's get back to the Word of God. Here's what you need to know. Eso es lo que tienes que entender. That when you are in God's will,
que cuando estás en la voluntad de Dios, you have God's support, tienes el apoyo de Dios, you have His strength, tienes su fuerza, you have His power. tienes su poder. You're not running away from His No presence, estás corriendo o huyendo de su presencia, because His presence porque su presencia is only where His will is. está donde está su voluntad. So stop running away from His will, Así que deja de huir de su voluntad, because you're running far from His presence. porque estás huyendo de la presencia de Dios. Don't stop fighting His will. Así que deja de estar peleando en contra de su voluntad. Dive into His Más will. bien, lánzate a su voluntad. Appreciate His will. Aprecia su voluntad. It's only when you start living in His will. Es solamente cuando tú comienzas a vivir en su voluntad. And it's only now when God can trust your heart. Ahí es cuando Dios puede confiar en tu corazón. That God can say, listen, you did my work in Nineveh. Y entonces Dios te puede decir, ok, hiciste mi trabajo en I'm- Nínive, now I'm going to take you to Tarsus. ahora te voy a llevar a And then Tarsis. you see Him promoting you. Y entonces lo vas a ver a Rather él than you promoting promoviéndote yourself. en lugar de tú haciendo tu Now, propia now, promoción. now you don't have to say, have the signs, vote for me. Ahora no vas a tener que tener los letreros que dicen voten por mí, But God starts moving you. sino que Dios comienza a God moverte. starts prospering you. Dios comienza a God starts prosperarte. promoting you. Dios comienza a And when promoverte. you're promoted by God, Y cuando eres promovido por Dios, this is a secret. este es el secreto. If God puts you there, Si Dios te puso allí, no one can take you out. nadie te puede But sacar. if you put yourself there, Pero si tú te pusiste allí, they'll take your position away. alguien va a quitarte esa I posición. don't want to be where I want to be. Yo no quiero estar donde yo I quiero want to estar. be where God wants me to be. Yo quiero estar donde Dios Lord, quiere if que you yo send esté. me to Nineveh, Señor, si tú me llevas I'm a going to Nínive, Nineveh. yo voy a ir a I want to Nínive. be where God wants me. Yo quiero estar donde Dios me quiere. I'm going to say like Moses, Yo voy a decir como dijo Moisés, if your presence doesn't go, si tu presencia no va I conmigo, don't want to be there. yo no quiero estar allá. If your presence doesn't go before me, Si tu presencia no I va don't want to delante de be mí, there. yo no quiero ir. I want your presence there. Yo quiero tu I don't want to be presencia. without your Yo no presence. quiero estar sin tu I don't want to be presencia. without your support. Yo no quiero estar sin tu apoyo. I want to be in your Yo presence. quiero estar en In tu the middle of your presencia, will. en medio de tu voluntad. It doesn't matter No importa if they don't write about me. si no escriben sobre mí. It doesn't No matter importa if they don't talk about si me. no hablan de mí. It doesn't matter No importa if they think that I'm no good. si piensan que no soy bueno I'm suficiente. going to do what God called me to do. Voy a hacer lo que Dios This me is llamó a where you hacer. want me, God. Aquí es donde me This quiere is where Dios. you want me serving, God. Aquí es donde quieres que sirva. This is where I will serve. Entonces aquí es donde voy a This is where servir. I will serve. Aquí es donde voy a servir. I'm so thankful Estoy tan agradecido that God loves us so much, que Dios nos ama tanto, that His presence and His patience with us que su paciencia y su presencia con nosotros is so great, es tan grande, that He's a God of que salvation, Él es un Dios de salvación, that even when I'm trying not to do His will, que aun cuando yo estoy tratando de no hacer He's su still trying to voluntad, save me. Él aún así está tratando de He's still trying to salvarme. get me. Él aún así está tratando de alcanzarme. He's still trying to work with me. También, Él aún está tratando de trabajar conmigo. As I was studying this, Mientras estaba estudiando esto, I asked a simple question. hice una pregunta muy sencilla. Lord, why did you call somebody Y le dije, Señor, ¿por qué tú llamaste a that alguien you knew would not want to go? que tú sabías que no iba a querer ir? Why did you call somebody ¿Por qué llamaste a alguien that you knew did not want to go? que tú sabías que no iba a querer ir? He didn't give me an answer, but I'm going to tell you this. Y no me dio una respuesta, pero yo te voy a decir algo. There's many Jonahs out there. Hay muchos Jonás allá afuera. A lot of people that are living out of God's will. Mucha gente que están viviendo fuera de la They know voluntad de what God Dios. wants, Ellos saben lo que Dios quiere, but they don't want to do what God wants. pero no quieren hacer lo que Dios quiere. I thank the Lord Yo le doy gracias al Señor that Jesus came que Jesús vino and He wasn't like Jonah. y Él no fue como Jonás. He did what God wanted him to do. Él hizo lo que Dios quería que él And hiciera. it was tough to do what God wanted him to do. Y era difícil hacer lo que Dios quería que Jesús And hiciera. it cost him something. Y le costó algo. It cost him everything. Le costó todo. But you know what? Pero ¿sabes qué? Not my will, No mi voluntad, yet your will be sino done. tu voluntad sea I hecha. believe God is calling somebody here today Yo creo que Dios está llamando a alguien aquí that would finally say, que por fin va a decir, not my will, no mi voluntad, but your will be done. sino que sea hecha tu voluntad, Let Señor. us pray. Vamos a orar. Oh, dear God, we love you. Señor, te amamos.
I feel something breaking today. Siento que algo se está rompiendo hoy. I feel something changing. Siento que algo está cambiando. Right there where you're at, Ahí donde tú estás. I want to challenge you to talk to God. Yo quiero retarte a que hables con Dios. And I want you to talk to the Lord. Quiero que hables con el Señor. Say, Lord, I've been running from your will. Dile, Señor, he estado corriendo de tu voluntad. I know what you want, Yo sé lo que tú quieres but I'm not doing it. y no lo estoy haciendo. I believe God is calling a couple of us today Yo creo que Dios está llamando a varios de nosotros to say, hoy not my will, but your will. para que digamos, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Funny thing is, Lo cómico es, I kept telling my wife, this week I feel like I have like 3 different messages that I can go with. yo le estaba diciendo a mi esposa, esta semana tengo, And I don't know if she remembers, but I told her the message that I want to preach. sentía que tenía como 3 mensajes y no sé si ella se recuerda que le di el mensaje que quiero predicar. I don't think it's the message I should preach. No creo que es el mensaje que debo predicar. And even for today, Y aún hoy I had to fight it estaba peleando to preach this message to you. para predicar este mensaje. But I believe that God is breaking something in some of us today. Pero yo creo que Dios está rompiendo ciertas cosas en nosotros hoy. I believe that for some of us, God is telling us, Yo creo que Dios está diciéndonos a algunos de nosotros, enough doing it your way, ya es suficiente seguir haciéndolo a tu forma. enough living in sin, Ya es suficiente de estar viviendo en pecado. enough trying to make it on your own. Ya es suficiente de estar tratando de hacer las cosas por ti mismo. From today forward, Desde hoy en adelante you're going to do it my way. lo vas a hacer a mi manera. And His way Y su manera is a prosperous way. es una manera que es de prosperidad. You're not finding success No estás encontrando el éxito because there's no success outside of His presence. porque no hay éxito fuera de su And as presencia. long as you keep running away from His presence, Y siempre que tú estés corriendo de su presencia, you're not going to be successful. no vas a tener éxito. It's His presence that brings success. Es su presencia que nos da el It's His éxito. presence that gets us to the places He wants us to be. Es su presencia que nos lleva al lugar donde Él quiere que estemos. So today I'm going to pray for you. Así que hoy quiero orar por ti. If you don't know Jesus, Si no conoces a Jesús, if you've never said yes to Jesus as Lord and Savior, si nunca le has dicho que sí al Señor como Señor y Salvador, today is that moment. hoy este es ese momento. Today is that moment. Hoy es el día. No longer I who live, Ya no vivo yo, but Christ who lives in me. mas Cristo vive en mí. That's the moment today. Come to Christ. Ese es el momento de And ahora. in this final prayer, Y en esta oración final, I want you to include yourself. quiero que te incluyas. And for the believer Y para el creyente that says, I've been out of God's will, que dice yo he estado fuera de la voluntad de Dios, I kept saying no to God. he estado diciéndole que no a Dios por mucho tiempo, But today I start saying yes. pero hoy comienzo a decirle que sí. I'm tired of paying this high cost. Estoy cansado de pagar un precio tan alto. I want to do it God's way. Quiero hacerlo de la forma de Dios And I want to find the blessing y quiero encontrar la bendición in His presence. en su presencia. If that's you, include yourself in this prayer as well. Si ese eres tú, inclúyete en esta oración también. Heavenly Father, Padre Celestial, we're your children, Lord. somos tus hijos, You Señor. love us, God. Tú nos amas, Señor. And you are a patient God. Y tú eres un Dios paciente. You wait on us, God. Tú esperas por You nosotros. wait on us, God. Tú esperas por nosotros. Even when we run away, God, Aun cuando huimos, you keep running after us. tú
corres tras de nosotros. because you want us to be in your presence. Porque tú quieres que estemos en tu You want us to presencia. be in the place where you designed us for, God. Tú quieres que estemos en el lugar para el que tú nos diseñaste. There are two people here today, God. Hay dos tipos de personas aquí hoy. There's that person that doesn't know you. Están las personas que no te conocen aún. And Lord, today Y hoy they say, I come to you, Jesus. te dicen, vengo a ti, Jesús. I say yes to you, Jesus. Te digo que sí, Jesús. They say it for the first Y lo time. dicen por primera They vez. say, Lord, I surrender before you. Y dicen, yo me rindo delante de ti. For that person, God, Y para esa persona, I Señor, pray that as they repent of their sin yo te pido que mientras ellos se arrepientan de sus pecados and as they give their lives up to you, Lord God, y mientras ellos se entregan sus vidas a ti, I pray that your Holy Spirit will come upon them, yo te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre that you would ellos, renew them, que tú los renueves, that the scales would fall from their eyes, que las escamas caigan de sus ojos, and that they would see life differently, para que ellos puedan ver la vida diferente, walking in your will, caminando en tu walking in your voluntad, peace. caminando en tu paz, Lord, like the prodigal son como el hijo pródigo, who came to his senses, quien cayó en sí, Lord, when he came back, y cuando él regresó, you received him, tú lo recibiste, you embraced him. tú lo abrazaste. I pray that you would embrace those children that are coming now to you. Y yo te pido, Señor, que tú también abraces a los que vienen a ti hoy. And for those of us Y para aquellos de nosotros that have been out of your will, que hemos estado fuera de tu voluntad and it's been costing us, y nos ha estado costando and it's been costing others, y les ha estado costando a otros, Father, forgive us. perdónanos, Señor. Today, Lord, Hoy, Señor, we promise, we give the vow we promised to you. Señor, hacemos un voto y una promesa, Señor. We promised you that we would surrender all. Prometemos que nos rendimos por completo. And Lord, we took some of it back. Y sí, Señor, tomamos algunas cosas de regreso. But today we give it all again. Pero hoy te lo entregamos todo. You are Lord, Tú eres Señor, not just with no words. solamente con palabras. We fear you, Te tememos, not just with our no words, solo con nuestras but with our palabras, actions. pero con nuestros hechos. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. We will go Vamos a ir and we will do what you've called us to do. y vamos a hacer lo que tú nos llamaste a hacer. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. How many can bless the Lord today? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor hoy? Hallelujah. This is so perfect. Eso es tan perfecto. Today we're taking communion. Estamos tomando la Santa Cena. And this is what it's all about. Y de eso es lo que se trata. Full surrender. Una rendición total. Full surrender. Rendición total. Would you stand up where you're at right there? ¿Puedes ponerte de pie donde estás? Hallelujah. I preached to you just a moment ago Te acabo de predicar that victory comes que la victoria viene in obedience. en obediencia. Jesus is the perfect example of that. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. He's the perfect example of that. Es el perfecto ejemplo de esto. When he obeyed, Cuando él obedeció, not only did he get the victory, no solamente él recibió la victoria, but he won the victory for us as pero well. él ganó la victoria para ti, para mí también. You see, when we obey, Cuando nosotros obedecemos, not only are we successful, no solamente nosotros somos exitosos, not only are we blessed, no solamente somos nosotros bendecidos, but God starts to bless those around us. pero Dios comienza a bendecir los que están a nuestro alrededor. Our children, Nuestros hijos, our family, nuestra familia, our co-workers, nuestros compañeros de our trabajo, church. nuestra iglesia. God starts to bless people around Dios us. comienza a bendecir los que están alrededor nuestro. And we can see that. Y podemos verlo. That people that are walking in God's will Y podemos ver gente que están caminando en la voluntad de Dios. are a blessing to us. Son una bendición para nosotros. Jesus is the perfect example. Jesús es el ejemplo perfecto. His obedience Su obediencia to the will of God a la voluntad de Dios blessed us all nos bendijo with a a todos life. con vida. And not just any life, Y no cualquier vida, but a life more abundant. pero una vida en abundancia. So today, Así que hoy we remember the cross. recordamos la cruz. Lord, we remember
Señor, recordamos what you did for us. lo que hiciste por We nosotros. remember Recordamos that your body was bruised and beaten, que tu cuerpo fue molido y lastimado. that you took the punishment for us, God. Que tú llevaste el castigo por nosotros. And Lord, every slap, Señor, y que cada golpe, every punch, cada puñetazo, every lash, cada el latigazo, Lord, you took it for us. Señor, tú lo tomaste It por was us that was nosotros. supposed to take that, Señor, éramos nosotros los que teníamos que llevarlo, but you took it. pero tú lo llevaste. Did it cost you something? ¿Y te costó algo? Absolutely. Claro que sí. Lord God, Señor, but you saved us. pero tú nos salvaste. And then your blood, Y tu sangre, which cleansed us of our sin. que nos limpia de todo pecado, Lord, it made us justified, nos justificó, just as if we've never sinned. como si nunca hubiéramos pecado. And Lord God, today we stand here, Señor, y hoy estamos parados aquí, not on our own merit, no en nuestros propios not méritos, on our own good, no en nuestras propias obras, but because in your love, sino porque en tu amor you obeyed the Father. tú obedeciste al Padre, And because of what you did, y por lo que tú hiciste you gave us salvation. nos diste salvación. The beautiful thing Lo hermoso is that you didn't stay in the grave, es que no te quedaste allí en la tumba, you rose again. sino que te levantaste. And today, God, Y hoy, Señor, we take communion as a family today. tomamos la Santa Cena como familia. Lord, we recognize Reconocemos that your living out your will may cost us, que aunque vivir tu voluntad nos va a costar, but the blessing that comes behind it is greater. pero la bendición que viene con ello es mucho más And Lord grande. God, Y more than Señor, anything, más que cualquier cosa, we get to enjoy the fullness of your presence podemos entonces disfrutar la plenitud de tu presencia when we live in your will. cuando vivimos en tu voluntad. Today, Lord, Hoy, Señor, we're thankful estamos agradecidos and we believe y creemos that one day que un día we will rise again nos levantaremos and we will be with y you. estaremos contigo. And Lord Jesus, Señor Jesús, we, the Spirit and the bride, Lord, we say, come, Lord el Jesus. Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Come, Ven, Señor Jesús. come Lord Jesus. Ven, Señor And Jesús. Father, today we take this communion Hoy tomamos la Santa Cena, Señor, as a family, como familia, knowing that you love us. sabiendo que tú nos amas. We come in obedience, Father. Venimos en obediencia, We Señor. take the bread Tomamos el pan that reminds us of your body. que nos recuerda de tu cuerpo. We take the cup Tomamos la copa that reminds us of your shed blood on que Calvary. nos recuerda de la sangre que fue vertida en el Thank you, Calvario. Jesus. Gracias, Jesús. Can somebody say thank you, Alguien puede Jesus? decir gracias, Jesús. And let us take the bread, let us take the Y cup. tomemos entonces el pan y la copa.